entrega a la policía. Hay que entender dos cosas muy importantes en ese control. Hay que hacer una diferencia desde el punto de vista semántico, más allá del tema legal, del tema contrabando y tráfico ilícito. Por ejemplo, en el caso del control aduanero, la mercancía que no se presenta para el control aduanero y pretenda ingresar a un determinado territorio es considerada contrabando. ¿Ok? Y la mercancía que está en el territorio aduanero, que está comercializándose, no saben por dónde entró, eso se llama tráfico ilícito. ¿Sí? Por ejemplo, cigarrillo chino no tiene registro de Ecuador. ¿Por dónde ingresó? Nadie lo sabe. Pero está en el país con una muy buen impacto y muy buenos clientes y se vende bastante en la calle el cigarrillo elefante, hay lo que se llama un cigarrillo polar, hay un cigarrillo marca King, esos son cigarrillos chinos. Eso es tráfico, porque ya la mercancía está en el territorio aduanero, no sé cómo, pero ya está. Entonces hay que definir esa cuestión dentro del tema, ¿no? Las medidas de control aduanero están concebidas en función de los procedimientos que existan. ¿Y por qué digo esto? Porque en el caso del aforo físico, que es el reconocimiento de la mercancía, un importador no puede estar de acuerdo con la misma y tiene el derecho de impugnar ese acto administrativo, porque el aforo es eso. Es decir, ¿qué es el aforo? El aforo es un acto administrativo de determinación tributaria. ¿Está bien? Ahí. Siendo un acto administrativo, entonces lo que se necesita es crear una relación legal, y lo tiene la ley, que permita dinamizar. Hoy en día los procesos de comercio exterior son muy dinámicos y esa dinámica es la que permite un poco establecer los tipos de controles. Por eso decía yo, en el caso de este tipo de los controles, hay que ser muy claro y muy explícito en ese tema. Desde el punto de vista práctico, ya la aduana tiene que hoy tecnificarse. Y la aduana tiene que ser un ente, evidentemente, técnico, no represivo, pero sí de acción. Tomando en cuenta que la condición y la naturaleza de la aduana está concebida para los operadores de comercio exterior, que así se van a llamar ahora la nueva versión que ha recomendado la OMS, que son operadores económicos autorizados. Y esos operadores económicos autorizados son los que en su momento, ¿no?, pueden ser los únicos comprendidos y entendidos para intervenir en los procesos aduaneros. Entonces, la calificación de ese operador económico autorizado también es una potestad aduanera. Es decir, todo lo que hemos dicho acá hasta este momento está en función de la potestad aduanera. Y esa potestad aduanera, ¿sí?, es todo lo que hemos hablado acá, las medidas, las regulaciones, la parte legal, la parte de la intervención. Entonces, ese punto hay que destacarlo. Ahora, en esa potestad, cada importador tiene el derecho a reclamar o a impugnar un acto cuando no está de acuerdo. Por ejemplo, ¿qué pasa en el acto de aforo? En el acto de aforo, durante el reconocimiento de la mercancía, se establece un monto. El monto es $40.000. Pero ¿qué ocurre? Que mientras están revisando la mercancía, el operador de aforo se dice: un momentito, señor, esto no vale $40.000. De acuerdo con nuestros registros, de acuerdo con nuestras investigaciones en origen, esto le cuesta $60.000. Quiere decir que hay una diferencia de $20.000. Esa diferencia es materia del conflicto. Si usted está de acuerdo, acepta. Si no, impugna. Es decir, saca la carga con garantía para que no se la destruyan e impugna ese acto administrativo. Es decir, es una de las facultades también que existe bastante en materia aduanera. Ahora, ¿qué es lo que acá se estriba en principio? En principio, determinar si es que el importador ha declarado bien la mercancía. Y una vez que ha declarado bien la mercancía, obviamente, la correspondiente autoliquidación.
Si bien es cierto la aduana en su potestad, que aún no salimos de ella porque estamos inmersos en la situación desde el punto de vista del análisis, si bien es cierto la aduana es la que determina, cada importador tiene que hacer su declaración aduanera. Y esa declaración aduanera incluye la declaración de los tributos. ¿Para qué? Para que sea el proceso más dinámico. Una vez aceptada la declaración, va a pagar al banco y el banco, pues, obviamente, ya hace sus respectivos cruces de factura, cruces de estado y proceden los demás actos administrativos. Entonces, esa potestad, como ustedes ven, es amplia. Amplia en el sentido de que a lo mejor no existirá organismo alguno casi con las mismas funciones de la aduana. Pues es importante establecer los mecanismos y la infraestructura técnica que cada aduana tiene en materia de comercio internacional. Fundamentalmente del control. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de que las mercancías están sujetas a ese control, tengan diferencias? Si usted declara una mercancía que al momento de la declaración del aforo físico se da cuenta que hay diferencias, simplemente lo que se hace ahí es una reliquidación y se acepta pues la diferencia, ¿no? En este caso, cuando se ha hablado, cuando no se denota un ilícito aduanero. Por lo tanto, ese ilícito aduanero es una cuestión muy aparte porque está concebida dentro del proceso penal aduanero. Ahorita destaco lo que yo había hablado, la facilitación. Y es lo que hemos dicho en todo este momento, el tema de la facilitación obedece fundamentalmente a que el despacho fluya, a que no se represe en la bodega de la aduana. Porque la mercancía, desde el punto de vista de su parte logística, acá el destino tiene dos aspectos muy claros, que son porque la propia legislación permite. Acá la legislación nuestra permite que toda la mercancía, previo a su despacho, pase por un almacén temporal. ¿Está bien? Pero eso acarrea altos costos. ¿Cuáles son los costos que eso acarrea? Por ejemplo, en materia de bodegaje. En materia de bodegaje, más o menos, un contenedor diario está pagando, seco, está pagando entre 20, 25 y hasta $30,000 diarios. Un contenedor refrigerado es entre 200 a $300 diarios. Tanto el demoraje como el bodegaje son dos rubros que los importadores no siempre lo recuperan. Pero yo les estoy hablando ahorita del bodegaje y demoraje. ¿Qué es eso? En materia de comercio internacional, el demoraje se lo paga la naviera, porque la naviera es la que le pone a usted la unidad y tiene que entregársela tan pronto termine el despacho. Y si usted no entrega la unidad, es decir, el contrato de la naviera deja de ganar, y al dejar de ganar le aplica, ¿sí?, la cláusula del lucro cesante, es decir, lo que la naviera deja de ganar por el incumplimiento de usted como operador de comercio exterior, que no entrega la unidad a tiempo una vez que arribó la mercancía a su despacho. El otro rubro, bueno, quiero terminar. Este rubro de bodegaje no genera tributos al Estado. Usted paga el demoraje, pero no puede hacer crédito tributario porque no le dan recibo. Le dan un vale de caja, un ticket de caja, que usted pagó la liquidación, le hacen el cálculo de los días y paga un monto determinado. Ese es el demoraje. Pero el bodegaje, sí. ¿Por qué? Porque ya el bodegaje, en un concepto más amplio, es la utilización de un espacio para almacenar una carga. Y esa utilización de ese espacio es lo que cobran a través del proceso de concesión. Pero hay una cosa muy importante que hay que analizar acá. La ley de aduanas dice que los servicios de la aduana, uno de los servicios de la aduana, es el bodegaje. Pero ¿qué ocurre en este medio?
como la aduana no tiene infraestructura física para plantear bodegas y warehouse, concesiona a la empresa privada el bodegaje y acarrea un lastre de problemas. ¿Cuáles son el lastre de problemas? Por ejemplo, tanto el demoraje como el bodegaje, a veces los importadores no pueden recuperarlo del todo. Y ese es un problema que a la larga va a traer una serie de condiciones incongruentes en cuanto al proceso de control. Ahí no se puede hacer control. ¿Por qué? Porque la aduana no puede obligarle a las navieras que dejen de cobrar demoraje si están cobrando o están planteando dentro de lo que es el lucro cesante. Por eso es que muchas navieras otorgan ciertos días hábiles libres para que el despacho pueda hacerse y plantearse en los parámetros normales. Ese proceso, porque, insisto, porque voy a afirmar lo que viene. Porque yo considero que la aduana es un organismo muy técnico, eminentemente técnico. Y en base y prueba de ello es que si no hay funcionarios comprometidos con el régimen, en el sentido de que exista un mayor control, probablemente siempre el importador va a tener ese tipo de situaciones, ¿no es verdad? Otro aspecto que hay que analizar en el punto es, yo lo insistí anteriormente, de que el hecho generador, ¿sí?, consiste básicamente ya en la obligación tributaria aduanera. ¿Y cuál es ese hecho generador? Fundamentalmente el ingreso de la mercancía, ¿se entiende? Mercancía extranjera, o la salida de ellas del territorio aduanero bajo el control aduanero. Es decir, que el hecho generador se hace entrada y salida de mercancías, pero bajo control aduanero. Si no hay control aduanero, no hay hecho generador. Lo que decía hace un momento, hecho generador de tributos. Pero ¿cuáles son los tributos acá y que tienen la base imponible? Habíamos dicho que los tributos al comercio exterior son dos: el ad valorem y el FODINFA. Entonces, siempre en materia tributaria tiene que haber una base imponible. En el caso de Ecuador, la base imponible es el resultado de sumar el valor FO, es decir, lo que costó en origen, más lo que cuesta el Bill of Lading, el documento de embarque, en este caso el Bill o BL, y más el seguro o póliza de transporte. Es decir, esa es la base imponible. Usted suma todo eso y a esa sumatoria usted le aplica el ad valorem y el ICE. Perdón, al ad valorem y el FODINFA. Es decir, el ad valorem es lo que le cuesta en el arancel y el FODINFA es el 0,5%. Si esa mercancía tiene IVA, procede usted a sacarle el IVA que es al final. Si esa mercancía tiene impuesto de consumo especial o selectivo, procede el incremento del 25% como el porcentaje de comercialización para poder aplicar el impuesto al valor agregado o al ICE. Es decir, así está la situación, ¿sí? Así está planteado. ¿Por qué? Porque si hablamos de base imponible, ¿sí?, hablamos de toda la base que amerita el cobro correcto de tributos al comercio exterior. Muy bien. De esa base imponible, entonces, ¿quiénes son los sujetos de la obligación tributaria aduanera? Se entiende que el sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado. O sea, ¿por qué activo? Porque él hace la acción de cobro. ¿Sí? En todas las legislaciones tributarias, siempre el sujeto activo de esa legislación es el Estado o la oficina aduanera, que es la que cobra el tributo al comercio exterior. Y el sujeto pasivo, ¿sí?, de la obligación tributaria es el que satisface el tributo. En este caso es el importador o exportador. ¿Ok? Eso es en materia de subvención. ¿Ok? Una persona natural que realiza importaciones y exportaciones debe registrarse en la aduana. Ya ahora es complicado, ya no es como antes el sistema que va a permitir unos procesos de control a través de la gente de aduana. No, ahora
el agente, la persona natural, para que sea sujeto de la obligación tributaria, tiene que constituirse como tal o tiene que registrarse ante el Servicio Nacional de la Aduana. Ok. Dentro de esa potestad aduanera, dentro de ese ámbito de aplicación, está la normativa y tributos aplicables. Muy bien. Se entiende entonces que la normativa para todos los fines del tributo es todo aquello que se establece aplicar para el cumplimiento de esa obligación. Y la normativa aduanera tiene que estar vigente a la fecha de la aceptación de la declaración aduanera. Es decir, que todas las medidas y controles al momento de que se presenta la declaración tienen que estar vigentes. Si hay una disposición que no está vigente, simplemente no se puede aplicar. De esa normativa existe la exigibilidad de la tributación aduanera. Y aquí es muy importante, claro, el artículo 113 del Código es muy claro, en el sentido de que le dice, a ver, ¿cuándo es exigida la obligación tributaria aduanera? Primero, en la liquidación y la declaración sustitutiva, si el caso fuere, tanto de importación como de exportación. En el tema de la exportación no es tanto porque la exportación no grava impuestos al comercio exterior. La exportación sale solamente con el corte de la guía o el BL en este caso. ¿Sí? En el caso de los tributos aplicables en la obligación tributaria, ¿sí? Es básicamente desde el día en que el sistema electrónico bancario autoriza el pago. En ese momento ya usted puede hacerlo. La exigibilidad de la obligación tributaria en el caso de las tasas es cuando se solicita la tasa de servicio. ¿Sí? Y en los demás casos, desde el día hábil siguiente a la notificación o liquidación complementaria, rectificación de tributos y acta administrativo correspondiente. Es decir, todos estos sujetos tendrán la obligación de declarar ante la aduana y una vez que declaran que tienen que pagar tal cual los tributos, tendrán que pagarlo, ¿sí?, desde el día hábil siguiente.